La explicación que da la Biblia tal vez le sorprenda. Lo que tenemos que entender es que el camino, que el estudio que estamos haciendo un estudio que significa el plan del Eterno de la Escritura desde el principio al fin. Este estudio lo tenemos que tener en nuestra mente con un principio. En Eclesiastés 1.9 el principio dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada nuevo hay debajo del sol. En el mundo hebreo, el sistema de estudio y el sistema de mensaje de todas las personas de la escritura es un sistema circular, como el mismo sistema de las fiestas. Ese sistema circular de pensamiento nos lleva siempre al mismo lugar. Hay un inicio, llega un fin y comienza de nuevo el inicio. Este sistema nos lleva a estar en contacto, comunión con el Eterno todo el año, puesto por el Eterno. Por eso en Eclesiastés 1.9 dice: nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que fue, volverá a ser. Entonces, todas las historias que nosotros vamos viviendo en el tiempo y en la distancia, allá estamos viendo a la división de las casas de Israel. Y uno dice, se ha dividido las casas de Israel. Ahora, eso ya no existe. Solo queda Judá. Vamos a ir viendo en la Escritura que después hay una promesa que toda esa división va a volver a unirse. Vemos la salida del pueblo del Eterno de Egipto. ¿Cómo lo hizo él? Lo hizo de una forma muy clara y muy espectacular, abriendo un mar, sacando una multitud al desierto, protegiéndolo, enseñándole que él era el Todopoderoso. En su momento, él se revela con su nombre, el gran Yo Soy, se revela como Yud-Hei, Bat-Hei. Entonces, ese proceso que se vio en el primer Éxodo se va a ver ahora al final de la historia. Ahora estamos en este momento estudiando el hecho de la división de las dos casas. La división de las dos casas se da en 1 de Reyes, capítulo 11, verso 11 en adelante. La casa de Israel se lo pone como rey a Jeroboam, y la casa de Judá se lo pone como rey a Roboam. ¿Sí? Cada uno tiene su tribu. La casa de Judá tiene una promesa especial que no la tiene la casa de Israel, porque la casa de Israel es expulsada al destierro. ¿Por qué? Porque Jeroboam hace cultos que no eran lo correcto. Jeroboam dice en su corazón, si yo permito que Israel vaya a Judá, al templo, a adorar, todo Israel se irá y yo me quedaré sin reino. Entonces, ¿qué hace? Comienza un sistema de adoración que era contrario al Eterno. En vez de adorar como el Eterno mandaba, había un templo, ¿cuál era el templo que el Eterno había edificado para esa adoración? Ya ese templo, para Jeroboam, no va. Entonces él inventa unos lugares altos y cosas así. Y pone un sistema de sacerdocio, el que no corresponde, porque el sacerdocio era levítico, no podía ser de otro lado. Él pone otro sistema de sacerdocio. Entonces comienzan las maldades. Y luego comienzan a agregar todo el paganismo de las ciudades que estaban a la vuelta, de los pueblos que estaban a la vuelta, lo cual estaba prohibido que exista. Entonces, por estos pecados, algunos creen que porque Israel no había guardado el Shabbat de la tierra, ¿sí?, había sido expulsado. Pero no solo por eso. Eso era parte de las cosas que se estaban haciendo. Judá mismo comienza a adorar en el templo a dioses paganos, comienza a hacer cosas. Yo sinceramente no siquiera me puedo explicar cómo lo pueden hacer. Entonces, lo que nosotros vamos a ver el plan del Eterno con esas 10 tribus que fueron expulsadas. Porque esas 10 tribus, vamos a leer a continuación, dejaron la Torá, dejaron de seguir al Eterno en función a la Torá. En cambio, Judá no, Judá sí también fue expulsado, pero no dejó la Torá. Judá siguió con el estandarte de la Torá en la mano, aunque agregó el Talmud, que es el estudio y la deformación que se hizo de la Torá. Entonces, a la era presente, Judá mismo, ustedes van a creer que los judíos siguen Torá. Los judíos no siguen Torá. Usted, si se pone a estudiar detenidamente al judío, usted va a observar que él está siguiendo Talmud. Y también va a haber muchos judíos que han dejado la fe, que no siguen Torá, que no siguen Talmud, pero se llaman judíos. Va a tener ejemplos grandes como el mismo George Soros de esta época, un multimillonario que está manejando el mundo y que pertenece al nuevo orden mundial. Y es judío. Carlos Marx, judío. Usted va a ir observando varias personas así. Pero en el Evangelio de San Juan
en una de las cartas de Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, en el mismo pueblo de judíos de todas las épocas han ido saliendo personas que eran parte del pueblo, pero que fueron apóstatas y que hicieron grandes males. Bueno, ahora nos vamos a dedicar a ver Primero Reyes, vamos a ver esa separación de las casas y cómo fue, por qué fue. Primero Reyes, capítulo 11, verso 11. Comienza con la apostasía de Salomón. A Salomón se le había dicho que él no debía mezclarse con otras mujeres. Es uno de los primeros pecados que él comete. Él comienza a tener distintas esposas de distintos pueblos paganos y esas esposas lo van inclinando a él también hacia esas cosas. ¿Sí? Entonces, en el verso 11, habla el Eterno. Entonces, el Eterno dijo a Salomón, por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David. Lo quitaré de la mano de tu hijo, pero no le quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí observamos que la casa iba a ser dividida en manos de un hijo de él, o sea que no en la vida de Salomón. ¿Sí? Ahora, hubo promesas para esta casa de volver a reconstruir. Vamos a ir al libro de Oseas. Oseas capítulo 1. En Oseas capítulo 1, vamos leyendo del versículo 6, se le dice a Oseas, luego concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija, y el Eterno dijo a Oseas, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Sería impresionante escuchar eso del Padre, que no te va a perdonar más, que no va a tener más misericordia de ti, que hasta aquí llegó el amor, digamos. Le dice, vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Elohim. Y observemos acá en el verso 10 que dice, con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. O sea que uno dice, el Eterno dice, no serás más mi pueblo, enojado ya por tanto pecado, por tanta maldad, por tantas cosas que le duelen en su corazón. Porque de niño cría, de niño te cuida, de niño te ve, de niño te busca, en grande te llama, a veces te llama el niño y hace tantas cosas maravillosas en tu vida. Y vos seguís siendo rebelde, hasta cuando lo llegás a conocer, seguís siendo rebelde, seguís siendo una persona que desagradecida, no un hijo que le sirve, sino un hijo que se olvida del Padre. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Había prometido eso a los padres, a los patriarcas. Había prometido a Abraham, había prometido a Isaac, había prometido a Jacob, que Israel iba a ser como la arena del mar. Cuando nosotros hablamos de la arena del mar, ¿realmente identificamos un número? Lo único que podemos llegar a identificar es que no se puede contar, pero el número tiene que ser impresionante para que diga que como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Aquí está la promesa. Con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, y que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo, se le dirá, vosotros sois hijos del Elohim viviente. Se congregarán los hijos de Judá y los de Israel, nombrarán un solo jefe, y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Una promesa gigantesca. Primero la cantidad, como el principio, como la arena del mar, la cantidad. Luego la unificación de las dos casas, que las casas están divididas, hasta la actualidad las casas se encuentran divididas, pero él la va a unificar. Nada de eso sucedió jamás. Nunca sucedió la unión de las dos casas. Desde el año 70, Judá fue expulsado también de su tierra y anda por todas partes. Y en el año 1948 fue llamada de nuevo a su tierra y a volver a tener una tierra, un estado. Y Judá está volviendo de 1948 a esa nación, a esa tierra, a Israel. Bien, pero las 10 tribus, esa es la incógnita. Las 10 tribus, ¿dónde están? ¿Quiénes son?
Entonces es necesario entender la identidad de las 10 tribus y dónde se encuentran. En este estudio vamos a tener la oportunidad de pensar, de evaluar, de razonar más allá. Por supuesto que hay que ejercer la fe, porque hay que creer en el Eterno, creer en su palabra, creer en su promesa. Si el éxodo para hoy, el mundo científico, parece imposible, el primer éxodo, el segundo éxodo es mucho más grande. Es tan grande como el mismo hecho de que la tierra tiene su tamaño. Así de grande el segundo éxodo. Vamos a leer una promesa en la que vamos a entender que Él está haciendo una promesa de misericordia. Jeremías capítulo 3, versos 6 y 8. Promesas de misericordia. Eso es lo que tenemos que entender. Que a pesar que de la rebeldía de Israel en todos esos tiempos, a pesar de que hoy existe Israel, no sabe que existe. Está en medio de rebeldía, en medio de apostasía, en medio de adoración de imágenes, en medio de adoración de distintos sistemas de adoración que hay en este mundo. No saben que el Padre los está comenzando a llamar, pero este mensaje de comenzar a llamarlo está empezando. Ese mensaje se encuentra en Zacarías 17. Entonces, el verso 8 que nos dice que Él nos llamará con un silbido. O sea, que el Eterno sirva del cielo, ¿sí? Y ese silbido tiene que ser escuchado por todo israelita. Toda persona que está en el mundo hoy que no conoce su identidad tiene que ser escuchado ese silbido en su oído, ¿sí? Y entender que Él tiene otra identidad. Entonces, el tema principal de este mensaje es entender que Israel no conoce su identidad, que el Eterno le quiere dar a conocer su identidad, que el Eterno lo está llamando a Israel. Yo los llamaré con un silbido, los reuniré porque los he redimido. Serán multiplicados tanto como lo fueron antes. Porque yo los esparciré entre los pueblos y aún en lejanos países se acordarán de mí. En lejanos países se acordarán de mí. O sea que Israel se encuentra sobre todo el mundo. ¿Cómo podemos llegar a entender esto? ¿Cómo lo podemos llegar a entender? Vamos a leer unas cuantas promesas más y vamos a tratar de hacer un razonamiento para llegar a entender realmente cómo es y cómo se forma el plan del Eterno y cómo ese plan está funcionando en una forma maravillosa. Cuando fue Israel con sus 11 hijos y toda la gente que tenía a vivir en Egipto, reunirse con José para vivir en Egipto, fueron 75 personas las que fueron. ¿Sí?
eran 75 personas que entraron en Egipto. En un periodo de 4 generaciones, 400 años, entendiendo que una generación es de 100 años, porque a Abraham se le dice, en la 4ª generación lo sacaré con brazos poderosos de ahí, entonces cada generación son 100 años. En 400 años salieron de Egipto otro número. ¿Sí? Bueno, en ese razonamiento de números, vamos a razonar una cosa. Que entraron 75 personas. Y en un proceso de 9 o 12 generaciones, salieron de Egipto 1.000.000 de personas. Los mismos egipcios, en los días que nacía Moisés, dijo el faraón, Israel es tanta gente que ya son más que nosotros y van a ser mucho más que nosotros y nos van a dominar. Pues matemos todos los recién nacidos. Por eso es que se esconde a Moisés, porque se matan todos los niñitos hasta 1 año, para que no siga creciendo Israel. A pesar de eso, no resultó de nada, porque lo mismo terminó siendo más gente que Egipto. Ahora, cuando estas 10 tribus fueron expulsadas a la dispersión, ¿sí?, a la diáspora, porque usted va a leer en las cartas de Pedro, en varias cartas, las cartas a los que están en la diáspora, que es el pueblo de Israel, ¿sí? Usted se agarra y calcula que si en 400 años el Eterno, observemos el plan, si en 400 años el Eterno hizo de 75 personas 1.000.000 de personas, ¿cuántas personas se imaginan ustedes que hizo el Eterno en todas las generaciones que hay? Desde el día que los expulsó, o sea, de hace 2.500 años a la fecha, ¿sí? Barbaridad. Toda la tierra está llena de Israel, y nada más que Israel no lo sabe. Porque usted va a decir, pero está loco, ¿cómo va a ser así? Bueno, pues yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que maneja la reproducción de Israel? ¿Israel o el Eterno? El Eterno. Porque él tiene que cumplir su promesa, que Israel será como la arena del mar. Cada generación tiene 100 años, ¿sí? Y dentro de cada generación viven 3 generaciones por lo menos, o 4, porque las personas se casan 25-30 y engendran un hijo, ese hijo vive 25-30 y engendra un hijo, y recién van 60 años de los 100. Ese vive 30, engendra un hijo, y observen que vienen 3 generaciones dentro de la misma generación de 100 años, que es la existencia de una persona, pero ya está otra persona ahí. Entonces, si ustedes se ponen a razonar, en 2.500 años, ¿cuántas generaciones de generaciones existen? Entonces, si estamos hablando de 25 generaciones, podemos estar hablando de 75 generaciones o 90 generaciones, ¿sí? De una multiplicación hecha por el Eterno, no hecha por un hombre ni hecha por cualquiera. Porque en un principio, el Eterno tenía el plan que la casa de Israel, el pueblo de Israel, diera el mensaje al mundo, sea la luz del mundo, sea la luz que ilumine todo el planeta Tierra en ese momento de la antigüedad. El mal logró entrar en el corazón y la mente, porque el Eterno deja a nuestra decisión, nuestra maldad. Él deja a nuestro corazón el decidir entre el bien y el mal. Por eso dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Te aconsejo que elijas la vida. Y Israel fracasó en ese momento. Pero el Eterno no fracasó, ¿sí? Porque él continuó su plan de una forma que nadie lo sabe, de una forma que al punto tal que hoy existe Israel en todo el mundo, pero los israelitas no saben su identidad. Y el Eterno tiene que ocuparse ahora con ese silbido de hacerle ver su identidad en todo el mundo. Porque vamos a ir viendo promesas que todavía nunca se cumplieron y que si él las prometió, se tienen que cumplir, porque la palabra del Eterno se cumple. Y eso es lo que nosotros tenemos como principio. Lo que Él dice, Él lo hace. Lo que Él promete, Él lo da. Lo que Él quita, Él lo quita. Entonces hay que entender que el Eterno va a hacer esto, y lo está haciendo. Desde el año 2000 arrancó este silbido, de una forma maravillosa. Existe un movimiento de raíces hebreas en todo el mundo que están escuchando esta voz. Están muchos predicadores predicando. Algunos, bueno, realmente hay que evaluarlo. Otros vas a ver que son dirigidos por el Espíritu Santo
que en su nombre original es el Ruach HaKodesh, el Ruach de santidad. Entonces están dirigidos, otros no. El que quiera hacer lo bueno, el que quiera seguir al Eterno, va a identificar bien. Aparte tiene que estar perfectamente unido a la Escritura. Nosotros vamos a tratar todo el tiempo de leer solamente la Escritura. Entonces, mientras usted vea que la Escritura es la que se lee, tiene una seguridad. Acá no hay una forma de decir, esto es así y yo estoy creado. No, vaya y verifique en su Escritura lo que se está leyendo. Anote, tome su recaudo, su cuadernito, escriba el versículo, luego léalo, entiéndalo, ore, humíllese ante el Eterno, ponga su rodilla en el piso y si quiere poner su rostro en el piso, nada se le va a caer, va a ser maravilloso para su vida. En el Apocalipsis están los 24 ancianos, 6 veces en el Apocalipsis los 24 ancianos sacan sus coronas y adoran al Eterno con el rostro en el piso y están funcionando como reyes. Así que nosotros con mayor razón. Eso con la casa de Israel. Ahora hablamos de la casa de Judá. En Osea, que también leímos, hemos leído el 1.7, habla de una diferencia entre la casa de Israel y la casa de Judá. Una diferencia de trato. La diferencia se cuenta lo siguiente, que Judá nunca iba a ser expulsado del Eterno, y que Judá no iba a ser dispersado sin identidad. Ustedes observen que Judá no tiene, del año 70, no tiene, hasta el 1948, no tuvo tierra, no tuvo estado, no tuvo país, y fue a la dispersión en todo el mundo. Pero los judíos hasta el día de hoy son judíos, tienen su identidad. El Eterno no les destruyó su identidad, que los dispersó por todo el mundo, no hizo que ellos perdieran su identidad. Y eso era por amor a David. Dice así, Osea 1.7, pero de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por el Eterno su Dios. No lo salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballo, ni jinetes. O sea, de la casa de Judá tiene una misericordia especial. A ellos no deja que pierdan toda su identidad. Ellos siguen teniendo Torah, que es lo importante, aunque ellos han agregado Talmud, que sería la forma de entendimiento de la Torah. En el mundo actual, el judío sigue al rabino más que a la Torah. Entonces, sigue al hombre más que al Eterno. Entonces, tiene su problema, ¿sí? Y Judá no recibió jamás al Mesías, jamás a Yeshua, no lo reconoció como Mesías nunca. Vamos a leer el Salmo 89, verso 25 al 37, para ver también esta promesa. Para siempre le aseguraré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley, escuchemos lo que dice, maravilloso. Verso 29, estableceré mi descendencia para siempre. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Sí. Y su trono como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley, y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos, y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus maldades, pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en los cielos será. Maravilloso. La verdad que te deja impactar la promesa, ¿no? Entonces, observemos que ese pacto siempre lo cumplió el Eterno. Porque observemos que los judíos fueron dispersos por todas partes, perseguidos siempre, por todas partes. Hablemos de por ejemplo, Hitler. Mató 6 millones de judíos. Si hoy hay 16 millones de judíos, y en los años de Hitler mató 6 millones, podría haber sido exterminado del todo. No lo pudo hacer. Jeremías,
31:10. Vamos a ir a Jeremías 31:10. Para comenzar a entender este maravilloso plan que el Eterno va a hacer. Por ahora está haciendo un plan con dos pueblos que se encuentran separados. En aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré el Elohim de todas las familias de Israel, y ella será mi pueblo. En aquel tiempo, yo seré el Elohim de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada no halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, el Eterno se me ha manifiesto hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Vamos a seguir leyendo, hasta el verso 10. Volveré y edificaré, serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo serás adornada con tus panderos, y saldrás con alegría, con alegres danzas. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en los montes de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, al Eterno nuestro Elohim. Así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría, da voces de júbilo a la cabeza de las naciones, haced oír alabanza y decid, salvará el Eterno a tu pueblo, el resto de Israel. Yo lo hago volver de la tierra del norte, escuchen la promesa, yo lo hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los extremos de la tierra, entre ellos juntamente a ciegos y a cojos, a la mujer que está encinta, a la que dio a luz, en gran compañía volverán acá, irán con llanto, con más misericordia lo haré volver, y lo haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy el Padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra del Eterno, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, decid, el que dispersó a Israel los reunirá y los guardará, como el pastor a su rebaño. Impresionante promesa, ¿no? Oír palabra del Eterno, naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos. Decir, el que dispersó a Israel los reunirá y los guardará, como el pastor a su rebaño. Amén, por eso. אוויר הרים צלול לחיים וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת